tenemos el tema de ética ambiental. Es el tercer tema del curso. Recordemos que nosotros habíamos dicho que el curso se dividía en tres grandes temas. El primero era como introducción a la ética, que fue pues, lo que hemos visto, ¿no? Temas de eh, qué es ética, qué es moral, qué es valor, qué es deber, todo ese tipo de cosas. Con algunos autores vimos a Epicuro, vimos a Kant, vimos a Habermas, ¿no? El segundo tema fue el que habíamos visto las veces pasadas, ¿no? El tema de ética profesional, qué es profesión, qué es vocación, cuáles son los códigos deontológicos de nuestra propia profesión, que tiene que ver justamente con ello, cuáles son los dilemas profesionales, ¿sí? Las crisis vocacionales, pues, lo hemos hablado, y la última es ética ambiental, que es la que pues vamos a entrar a mirar y pues vamos a dedicarle dos sesiones, o sea, la de hoy y la dentro de 15 días. Entonces, pues ese va a ser el tema, digamos, de estas últimas dos sesiones, que es un tema bastante sencillo, bastante relajado, más bien es como muy, respecto a los otros, este es más bien como más simple, es más bien como reflexivo, evocativo. Entonces, pues tampoco creo que nos demande demasiado, ¿no? Entonces, bien, una introducción a la ética ambiental. Bueno, lo primero que vamos a preguntarnos es qué es eso, o sea, cómo se define la ética ambiental, en qué contextos es que nosotros hablamos de ética ambiental y hasta dónde llegamos con esta consideración. Podríamos partir de una evidencia y es que efectivamente hoy en día hablamos de una crisis ambiental. En general, el planeta tiene crisis, ¿no? Y en esta presentación vamos a mirar un poco en qué consisten estas crisis, esto que nos ha dado a nosotros que pensar y que nosotros terminamos llamando como ética ambiental, ¿sí? Así que bueno, pues arranquemos. Lo primero que nosotros tenemos que mirar cuando hablamos de ética ambiental es, pues obviamente su definición. En principio podríamos decir, y eso es lo que dice el texto que está sugerido para la sesión de hoy, ¿sí? Si nosotros le echamos una mirada acá al aula virtual, em, ¿dónde lo tenemos acá? Si nosotros miramos el texto que está sugerido para la sesión de hoy, ¿sí? Se llama Beyond Application, The Case of Environmental Ethics, ¿no? Sí, ese es el texto que teníamos para y su mismo título lo dice. Es la ética ambiental va más allá de la ética aplicada. Es una forma de la ética aplicada, pero va un poco más allá. ¿Cómo así? Sí, la ética ambiental, en principio podríamos entenderla como ética aplicada. ¿Qué significa eso? Pues que aplicamos principios éticos a un contexto ambiental. Sí, en principio eso se hace. Uno coge principios éticos y los aplica. ¿Cuáles, perdón, cuáles principios éticos? Bueno, pues los que hemos visto y hemos visto varios. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, el principio ético podríamos pensar el principio ético de la felicidad, el principio ético de la justicia, podríamos pensar el principio ético del deber, podríamos pensar el principio ético de sí, principios éticos. Pero repito, vamos más allá de eso. No se trata únicamente de decir como, bueno, tenemos principios y los aplicamos y ahora tenemos una ética ambiental. No, la ética ambiental va a sacar sus propios principios. De hecho, ahí los tenemos, ¿no? Sostenibilidad. El principio de la ética ambiental, ante todo, es la sostenibilidad. Un mundo que sea sostenible, un mundo que no se nos caiga a pedazos cada vez que vamos a hacer algo con él. Sí, esa es la idea. Entonces, no es simplemente aplicar principios, vamos a crear principios. ¿Por qué? Porque es que la ética ambiental trata un tema muy específico y es la relación moral que existe entre humanos y el medio ambiente. Tradicionalmente los seres humanos no habíamos podido, digamos, históricamente, hasta hace relativamente poco, hasta hace 2, 3 siglos, ¿sí? No habíamos podido transformar el medio ambiente. Vivíamos en el medio ambiente, podíamos transformar pedacitos, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, pues ya era más bien poco lo que hacíamos, ¿no? Los bosques seguían creciendo, los ríos se seguían inundando, los incendios devoraban nuestras aldeas y nuestras ciudades, ese tipo de cosas pasaban. Pero hoy en día, y de hecho esto es lo que técnicamente se llama, hay una palabra técnica para designar eso, en la época en la que estamos hoy en día, y es que los seres humanos nos hemos vuelto una fuerza natural para transformar la naturaleza. Hoy en día le llamamos a eso antropoceno con C, antropoceno. Porque recordemos nosotros que las eras geológicas pues hablan justamente, pues,
de eso, de las épocas del planeta. Entonces hablamos del Jurásico, del Pleistoceno, del Oligoceno y ahora hablamos del Antropoceno, ¿sí? Antropo significa humano, o sea, la época del ser humano. Los seres humanos, sobre todo, repito, hace 2 siglos y medio para acá, hemos desarrollado una tecnología, una ciencia, unas capacidades tal que nos han permitido transformar la naturaleza de manera que jamás antes la habíamos podido transformar, ¿sí? Entonces hemos convertido ríos en desiertos, hemos convertido desiertos en zonas cultivables, ¿sí? Hemos hecho de los océanos campos de petróleo, hemos hecho unas cosas rarísimas, muy interesantes, unas muy terribles, otras muy buenas, otras, ¿sí? Digamos que esto no es de bueno y malo, ¿sí? Hay de todo. Y entonces nos damos cuenta que nuestra relación con el medio ambiente no es simplemente una relación de sumisión. Nosotros no es que vivamos en el ambiente que nos toca. No, hoy en día podemos vivir en el ambiente que querramos. A ver, tú, yo, tú no y yo no. Pero en general los seres humanos sí como especie. O sea, de hecho, si a nosotros no nos gusta algo, pues terminamos mudándonos, ¿no? Es así de simple. Antiguamente no se podía. Había gente que terminaba viviendo en iglús allá en Alaska porque pues no tenían otra forma de vida. Y había personas que terminaban viviendo en el desierto porque no tenían otras formas de vida. Hoy en día nosotros nos podemos mover más fácil, ¿no? No, que no me gustó esta ciudad, que me voy a la otra, que acá hace mucho calor, que me voy a un sitio más frío, que acá cae mucha nieve, me voy donde no caiga nieve, que acá no cae nieve, quiero que ver nieve. Entonces, en fin, nos movemos por el mundo, ¿sí? Y eso ha implicado que nosotros vamos transformando el ambiente, ¿sí? Vamos transformando el ambiente de tal manera que, pues, empieza a surgir una responsabilidad moral con ello. O sea, no lo cambiamos solo para nosotros, lo cambiamos. Y con ello se ve afectada una cantidad de seres, animales, plantas, ecosistemas enteros, hongos, ¿sí? Y uno dice, ay, es que son seres irracionales. Ah, sí, quizás, pero nosotros somos seres racionales. Más allá de nuestra razón no hay mucha diferencia. Y dices, pero es que esa es toda la diferencia. Bueno, pues realmente es una diferencia. Tampoco es tanta. Sí, es más lo que tenemos en común con el resto de animales y de seres que lo que nos diferencia. Entonces, justamente la ética ambiental busca esto, ¿no? Busca pensar a través de nuevos principios como el de sostenibilidad, precaución, cuidado, justicia ambiental. Sí, una forma de trabajar precisamente pues estos grandes problemas. ¿Cuáles son estos grandes problemas? Hay muchos, tenemos acá cuatro como para señalar algunos, aun cuando repito, hay muchos, ¿no? Cambio climático. El planeta se está calentando, ¿sí? Eso no es carreta, ya está demostrado, ¿sí? Los polos, hay deshielo en los polos, hay deshielo en los páramos, hay deshielo en las nieves que cubrían el Everest y los Alpes y todo, sí, hay deshielo, ¿sí? Los inviernos cada vez son más cálidos, los veranos cada vez son más calientes, ¿sí? Y eso que implica que entonces empiezan a haber más inundaciones, eso que implica, significa que empiezan a haber cada vez más cultivos afectados. O sea, esto empieza a tener un gran problema, ¿sí? La pregunta no es como quién es el culpable del cambio climático, es hay cambio climático. Sí, obvio por nuestras acciones, sí, pero no es tu acción, ni mi acción, ni la acción de ese de allá. No, es la acción conjunta durante décadas, incluso durante siglos. ¿Sí? Cambio climático no es que lo hayamos empezado ahorita, esto empezó desde 1800 y punta. Poquito, no se notaba, pero empezó y se va a seguir notando. Y si nosotros seguimos a este ritmo, pues se va a notar naturalmente. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema con ello? No es simplemente que haya cambio climático, el problema es que el cambio climático sea precisamente porque nosotros no hemos sabido producir energías limpias, porque cada vez que nosotros producimos energías, sobre todo a partir, digamos, de las energías basadas en el pues termina habiendo contaminación, porque cuando nosotros creamos hidroeléctricas para producir nuestras energías, hay contaminación, destruimos ecosistemas, no hay, o sea, interrumpimos el ciclo del agua, rompemos las cadenas de producción de oxígeno en las selvas y en los bosques, etcétera. O sea, hay una consecuencia, hay una especie de pues sí, de residuo que queda, que es lo que nosotros llamamos contaminación, y esta contaminación pues termina pues dañando justamente las condiciones mismas del medio ambiente, ¿no?
Y ello, pues, de una manera muchas veces fatal para muchas especies. Por eso terminamos hablando de pérdida de diversidad, ¿sí? Es cierto, en los últimos 2 siglos se han extinguido muchos animales y especies de flora, o sea, especies vegetales, también de hongos, algunos insectos, también animales unicelulares. También han aparecido una cantidad de bacterias que no sabíamos que existían o tal vez no existían antes y es gracias a los cambios que hemos hecho que han empezado a tener una forma adaptativa de vida. Puede ser. El caso es que nos vamos moviendo en un cambio de mundo, ¿no? Se va perdiendo la diversidad, ¿sí? Y al perderse la diversidad nos damos cuenta que ahí hay una responsabilidad, es decir, hay especies que han dejado de existir por lo que hemos hecho con ellas, ¿sí? Eh, ejemplos, bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Algunos lobos, sí, que se han extinguido, especies de aves, de mariposas. Por ejemplo, muchos consideran que las luciérnagas, que antiguamente se veían mucho en los pueblitos, sí, en las zonas cálidas por las noches, cada vez se van viendo menos y se van viendo cada vez menos precisamente por la contaminación, por la deforestación, todo ese tipo de cosas. Y se va perdiendo la diversidad, la biodiversidad y algo que estaba en el mundo deja de estar en el mundo. Y oye, eso es una pérdida, porque pues si está y ya no está, pues nos lo perdemos. ¿Sí me va a entender? O sea, se está perdiendo. Y vale la pena pensar en ello. Vale la pena pensar por qué terminamos asumiendo nosotros como la tarea de decir quiénes viven y quiénes no viven. Eso es peligrosísimo, porque en algún momento de pronto nos cae sobre nosotros mismos. Mm. Y obviamente como cada vez hay menos especies, sí, pues terminamos sobreexplotando las que hay. Eso es muy claro, por ejemplo, en contextos de alimentación, ¿no? Nosotros tenemos sobreexplotado ciertas formas de frutas, de tomates, de manzanas, de bananos, ¿no? Bananos, nosotros comemos el mismo banano. Bueno, hay más o menos 4 o 5 clases de bananos que podemos comprar, pero son esas, no más. Antes habían un chorro de formas de banano. Sí, tal vez no todas eran ricas, tal vez no todas eran, pero habían más, ¿sí? Pues lo que pasa es que por el mercado y por la industria se terminan prefiriendo unas ciertas formas, ¿sí? Y terminamos cultivando esos, incluso terminamos acabando con otras formas de bananos para mantener las que a nosotros nos gustan, porque es más rentable en el mercado y todo lo que tú digas. Pero se está perdiendo algo en el mundo. Tal vez los otros bananos tenían otras formas nutricionales que, oye, quizás en ciertos contextos, de pronto en la infancia o en la vejez, hubieran sido útiles. Ahora solo tenemos 2 o 3 clases de bananos y pues toca satisfacernos con ello. Sí, se ha empobrecido un poquito la diversidad del mundo, ¿no? Eh, no es que a ver, esto pasa, son cosas que pasan en la naturaleza, pero oye, es que ahora es nuestra responsabilidad humana y pues sobre eso valdría la pena pensar un término, pues, ético, ¿no? Y ahí es donde justamente la ética ambiental empieza a funcionar en términos éticos. Lo vamos a mirar acá y lo habíamos dicho en las sesiones pasadas y lo repetimos. La ética ambiental es ética y la ética ha trabajado con dos principios, bueno, con muchos, pero particularmente con dos toda su vida. Principio de felicidad y principio de justicia. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos hasta el cansancio, ¿sí? O mejor dicho, no nos cansaremos de repetirlo. Mundos justos producen personas felices. Personas felices favorecen mundos justos. Es imposible que haya felicidad en un mundo injusto y es imposible que haya injusticia en un mundo feliz. O sea, estos van de la mano. Entonces, cuando nosotros hablamos de ética ambiental, obviamente vamos a tener que hablar de justicia y de felicidad. Obvio, ¿sí? Cómo la justicia atraviesa el medio ambiente y cómo nuestra felicidad atraviesa el medio ambiente. Y obvio que lo hacen, obvio que lo hacen. Lo primero que nosotros hablamos acá, digamos, es el primer término, porque es la forma en la que se aborda la discusión, es darnos cuenta, es de lo exterior a lo interior, ¿no? Esa es, digamos, la forma metodológica. Es darnos cuenta que nos movemos en el ámbito de lo que llamamos justicia ambiental. ¿Y qué significa la justicia ambiental? Darnos cuenta que la geografía del planeta, las condiciones físicas son diferentes aquí y allá. Pero nosotros nos encerramos en un cuadradito o en un rombito llamado país y pensamos que entonces lo que nosotros tenemos en este medio ambiente es nuestro y nos pertenece y no le toca a nadie más y no tenemos responsabilidades ante nadie más y es nuestro y vamos a hacer con él lo que no se nos dé la gana. Y pues eso no es así.
porque o sea, el medio ambiente está completamente, digamos, es diverso en los distintos espacios del mundo. Entonces, por eso hablamos de una equidad en cargas y beneficios ambientales. Ejemplo, nosotros en Colombia tenemos unos beneficios ambientales muy interesantes, muy buenos, ¿no? Tenemos distintos pisos térmicos, tenemos prácticamente todos los climas, gracias a las cordilleras, tenemos Océano Pacífico, Océano Atlántico, o sea, tenemos buenos beneficios ambientales. Si vamos, por ejemplo, a Bolivia, Bolivia o Paraguay no tienen salida al mar. Porque, mira, por mil y un razones históricas, ¿sí? O sea, hay injusticias históricas, vínculos entre ecología, colonialismo y tal. Entonces, hubo países que quedaron sin salida del mar. Ok, y uno que dice, ah, no, pues F, de malas, te quedaste sin mar, suerte. No, justamente el tema de la justicia ambiental es como, a ver, tampoco es que vayamos a poderles dar mar porque o sea, tenemos una cantidad de problemas geopolíticos con eso, pero mira, el mar genera ciertos beneficios ambientales que pues no sé, podríamos intercambiar tal vez con otros beneficios ambientales que tienen en Bolivia. En Bolivia producen mucha sal, los lagos que están en las cumbres de los Andes, ¿sí? Porque fueron lagos que eran antiguamente zonas de mar que se fueron evaporando y que ahora quedaron, son aguas altísimamente salinizadas. De hecho, tienen una gran industria de sales en esta tierra. Pues oye, ¿por qué no trabajar de manera colaborativa? ¿Sí? Mira, nosotros tenemos mar, tenemos pescado, pero tú tienes sal, podemos hacer un cambio, un convenio, sí, acuerdos económicos, políticos, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Más allá de defender mi cuadrito, no es que este es mi cuadrito y tengo que defender este cuadrito y el río es mío y el agua es mía y no, ni el río es tuyo, ni el agua es tuya. Tú eres el presidente durante 4 años y luego te vas y luego viene otro y luego otro. Sí, y nos morimos y el agua va a seguir fluyendo en el planeta. ¿Por qué no pensar esto en términos más amplios? ¿Por qué no pensarlo en términos del mundo? ¿Por qué no pensar el medio ambiente, no en términos, repito, de una propiedad que pertenece a un estado-nación, sino de algo en lo cual, ante lo cual los seres humanos somos responsables? Sí, sí. Que mira, naciste en Bolivia y no hay mar. Sí, mira, lástima, o sea, de verdad, el mar es muy bonito. Mm, no podemos hacer nosotros nada específicamente en términos para que Bolivia tenga mar, pero lo que sí podemos hacer es distribuir un poco, o sea, establecer esta equidad en cargas y beneficios ambientales, ¿sí? Pensémoslo un poco en África. En África tenemos unas condiciones ambientales durísimas, pero sus terrenos tienen una cantidad de material enriquecido, tienen, no sé, hay diamantes, hay oro, hay tierras raras que se necesitan para desarrollos tecnológicos, ¿sí? Todo esto se trata de pensarlo en términos de justicia ambiental, de cooperación, no únicamente en términos de explotación, ¿sí? Ni únicamente en términos de mercado o de consumo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que sería una especie de mina a cielo abierto, como se les conocen. Si mi memoria no me falla, esta foto es del Congo, pero bueno, tengo que revisar la fuente. Em, Estas minas el cielo abierto son minas en las que, pues básicamente, pues, se van abriendo círculos concéntricos, ¿sí? De tal manera que se van sacando todos los minerales y todo, pues, todo lo que sirve de una zona y pues sirve para recolectar muchos recursos. Está bien, el problema es que luego queda un hueco gigante, ¿sí? Y pues en ese hueco ya, pues, a ver, ¿qué se puede hacer ahí? No se puede cultivar, no hay ecosistema, tampoco podemos construir, no podemos, sí, básicamente eso es lo único que puede es inundarse y cuando se inunda, entonces eso erosiona la tierra y eso pues termina generando otro tipo de consecuencias. Si la minería tóxica hay que prestarle atención porque tratar de sacar recursos por sacar recursos, sí, pues sacamos los recursos de los países más pobres, pero los disfrutamos en los países más ricos. Eso no es muy equitativo, por un lado, y por otro lado no es muy sostenible porque en algún momento esos recursos se van a acabar y tú qué vas a hacer, ¿sí? Ahora, no todo es así como tan grave, ¿no? Hay escenarios, hay países, hay ejemplos, digamos, vamos a poner un par, donde nos hemos dado cuenta que podemos
reverdecer nuestras ciudades, que podemos, digamos, reivindicarnos sobre este tipo de desarrollos y transformar estos espacios, no sé, de minería, de urbanismo, de vivienda, de comercio, en zonas donde nosotros podamos convivir de manera más amable con el medio ambiente. Esta es una foto, es una comparativa de dos fotos, una foto de Düsseldorf, Alemania, la capital del estado de Nordrhein-Westfalia, y tomada en 1990, vemos que había ahí una autopista, a estas famosas autopistas alemanas que atravesaban por allá con sus 6 carriles, ¿sí? Al lado del río. Ahí tenemos la iglesita de referente. Y en el 2019, ahí lo vemos, es una zona peatonal, es una zona verde, ¿sí? En 20 años, bueno, 30 realmente, ¿sí? Se transformó, dejó de ser un espacio meramente vehicular y de tráfico pesado y de contaminación a ser una zona verde, ¿sí? Bueno, es un ejemplo, pero oye, a lo que hoy sí se puede, sí podemos convivir de manera un poco más amable con la naturaleza. No es necesario que todo sea calles y autopistas y tráfico, no. Podemos tener árboles, podemos tener pasajes. Sí habrán zonas de calles porque pues necesitamos calles, pero se puede transformar, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una de las antiguas autopistas subterráneas de Seúl, en Corea, ¿sí? Antiguamente era, pues eso, una autopista y la transformaron ahora en un espacio peatonal donde la gente puede caminar después de sus almuerzos, hay un río, ¿sí? Entonces el favorecer el flujo del agua permite que pues de todas maneras haya un reverdecimiento de la ciudad. En una ciudad más verde atrae más pájaros, genera más sombra, baja la temperatura de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelven espacios más vivibles, ¿sí? Donde nosotros podemos, oye, vivir amenamente o por lo menos hasta cierto punto en cierta y relativa armonía con la naturaleza. Es algo que nosotros los países latinoamericanos todavía no hemos entendido y nos va a costar todavía entenderlo. Tal vez precisamente porque nosotros nos abunda mucho la naturaleza en sus formas en muchas partes, ¿no? Tenemos muchos beneficios ambientales. Entonces ya uno sale de la ciudad y se encuentra loma y se encuentra relativamente rápido selva y bosque. Pero cuando empecemos a darnos cuenta que nos hace falta el aire, que estamos muriéndonos por, no sé, cáncer respiratorio, porque nos tenemos un aire puro y demás, tal vez en ese momento nos demos cuenta que está bien tener árboles en las ciudades y que vale la pena, ¿sí? Que nuestras ciudades no sean tan cálidas y que hayan sombras y todo ese tipo de cosas. Ahí está el link del video de la ciudad de Corea por si la quieren mirar. A ver, eso entonces era el tema de ética y justicia, ética ambiental y justicia. ¿Cómo lo miraríamos desde la perspectiva de la ética ambiental y la felicidad? Lo primero que tendríamos que decir es que esta premisa habría que pensarla en términos de una compatibilidad. O sea, ¿es compatible pensar que la felicidad humana vaya del lado del cuidado del medio ambiente? Y creo que eso es la forma más fácil de pensarlo. Sí, es plenamente compatible. Los seres humanos, de hecho, los típicos, a mí me parece muy bonito porque los típicos dibujos que uno hace de niños, y todavía los niños lo hacen, sí, cuando dicen como, a ver, dibuja algo que te gustaría, dibuja un momento feliz. Uno dibuja las montañitas, el río, el solecito, los pajaritos, sí, o sea, una armonía total, ¿sí? Ahora uno luego sale a la calle y se da cuenta que uno no vive así, y eso nos debería hacer pensar, ¿sí? ¿Por qué no? Porque yo salgo de mi casa, a mí me pasa, yo me asomo a mi ventana y lo único verde que veo son las maticas que tengo en el jardín, es lo único verde. De resto, de resto es cemento, ¿sí? A ver, sí, no está mal, vivo acá y me queda cerca del trabajo, etcétera, y puedo montar en bicicleta. Bueno, en fin, o sea, hay unas razones por las cuales vivo acá, pero ¿por qué no hacerlo un poco más compatible con las condiciones naturales? ¿Sí? O sea, el hecho de que no haya árboles quiere decir que tampoco va a haber pájaros. Y el hecho de que no haya pájaros y no haya árboles quiere decir que no hay tanto aire puro. El hecho de que no haya tanto aire puro explicaría el por qué, ¿sí? Hay tanta contaminación y por qué el agua se termina estancando y bla, 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 bla. O sea, no es simplemente un tema de es que me gusta el verde. Sí, me puede gustar el verde, pero esto es una cuestión de sostenibilidad, sostenibilidad, ¿no? Por eso, pensarnos un mundo sostenible con la naturaleza. Y pensarnos un mundo sostenible con la naturaleza es justamente el segundo paso
lo que nosotros llamamos, sobre todo en términos de ética ambiental, la felicidad se llama buen vivir o, en sentido estricto, vida digna. ¿Qué es lo que necesitamos para una vida digna? Uno dice plata, ok, ¿y por qué? Pues porque sí, porque con la plata conseguimos lo que necesitamos. Ok, ¿y qué necesitas? No, pues necesito comer. Ah, entonces no necesitas plata, necesitas comida. Entendemos que la comida se consigue con plata, pero no es que necesitemos plata, necesitamos comida. La plata es un medio para la comida. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos vivir en una casa o en un apartamento. Ok, ¿sí? Que eso se consigue con plata, sí, pero no es que necesitemos la plata. ¿Qué más necesitamos? No sé, necesito un carro o una moto, necesito, no sé, necesito un gatico, sí. Yo soy de los que necesita compañía animal porque, no sé, porque le da vida a la casa. Eso de llegar y ver algo moviéndose que no sea una cucaracha me parece maravilloso, sí. Entonces, sí, tipo de cosas. Para mí eso es buen vivir. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el problema que nosotros tenemos en nuestras formas de vida es que hemos instrumentalizado el buen vivir, o sea, nos quedamos en el instrumento, ¿sí? Y nos pensamos que lo único que por lo cual nosotros vivimos y trabajamos es por plata. Y no es cierto, la plata, trabajamos por la plata que necesitamos para las cosas que necesitamos, pero en el fondo lo que necesitamos son cosas muy concretas, ¿sí? Necesito una manzana, necesito pan, necesito leche, necesito café, ¿sí? Necesito que haya aire, necesito que haya agua, necesito que haya corriente eléctrica. Eso es lo que yo necesito. ¿Que para eso necesito plata? Sí, pero para eso, ¿sí? Entonces, repito, a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces la idea de que lo que necesitamos son simplemente es plata, de lo que necesitamos simplemente es plata, nos lleva a una idea del consumismo, de tengo plata, lo voy a hacer todo por plata, ahora tengo mucha plata y en qué me la voy a gastar, y entonces empiezo a hacer cosas loquísimas y a buscarme proyectos rarísimos, cuando una buena vida no necesita tanto, ¿sí? O sea, pues, con que podamos comer bien, dormir bien. Epicuro lo decía de manera muy bonita, ¿no? Quien ha comido bien y ha dormido bien compite en felicidad con Zeus. Sí, ya, o sea, Zeus, el mayor de los dioses, es una persona, sí, lo podemos pensar así, una persona que no le falta nada. Ahora uno dice, no, pero es que yo soy una persona de grandes ambiciones. Maravilloso, cuéntanosla. No es que yo quiero viajar por el mundo. Maravilloso, dale. Eso se puede, sí, obvio. Pero repito, no es plata. Que para eso necesito plata, sí, maravilloso. Hay muchas formas de hacer plata. Lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Los negocios son una forma, el trabajo es otra forma, hacer inversiones es otra forma. Pero el sentido de la vida no está en eso. De hecho, hay gente que tiene plata y finalmente termina hasta suicidándose. O sea, no resuelve el problema. El problema tiene que ver con cómo somos capaces nosotros de construir una vida digna, un buen vivir, ¿sí? Y esto va más allá del consumo, va más allá del consumo, ¿sí? Aprender a vivir, digamos, de manera sostenible es una manera de aprender a vivir bien. Eso no tiene absolutamente nada que ver con si somos ambiciosos o si somos satisfechos, si tenemos altas o bajas expectativas. No, tiene que ver con que básicamente no necesitamos consumir más allá de lo que necesitamos, punto, ¿sí? Yo no necesito 50 pares de zapatos. Hay quienes de pronto lo necesitan, ¿no? Y eso ahí ya está Epicuro y es como pregúntate qué necesitas. ¿Y por qué alguien necesitaría 50 pares de zapatos? No sé, porque es actor. Entonces en cada papel necesita zapatos diferentes. Sí, puede ser, eso sería una razón. No, pero es que los necesito por estatus. ¿Estatus de qué? No, es que los necesito porque están muy baratos en Temu. Ah, ok, eso parece más consumismo que vida digna. Tal vez no es que tú los necesitas, tal vez es que le crees demasiado a la publicidad. El buen vivir una vida digna son claves precisamente para ello. Y ello termina redundando en una conexión con la naturaleza. ¿Sí? Lo vamos a mirar ahorita en un par de diapositivas, pero pues lo decimos de una vez. La conexión con la naturaleza termina siendo clave en el ámbito de la felicidad. Nosotros hemos terminado haciendo extraño algo que no es extraño y es el mundo natural, ¿sí? O sea, nosotros hacemos parte del mundo natural. ¿Sí? Respondemos directamente a la biología y a las formas naturales del mundo. Y de un momento a otro nos resulta completamente extraño, sobre todo en nuestros espacios urbanos, ¿sí? Entonces, hay quienes, bueno, no sé, pasa mucho en Bogotá, sí, hay quienes viven en Bogotá, pero no sé, no conocen el mar, nunca han ido a un río, no conocen una laguna,
¿sí? Uno con el tiempo va viviendo, pero al final de cuentas terminan siendo como eso, momentos excepcionales de, ay, sí, yo una vez fui a un lago. Oye, un lago no es nada raro, hay un montón de lagos en el mundo. Deberíamos ir más seguido, ¿sí? Caminatas ecológicas, ¿sí? Experiencias de, no sé, de conectar un poco con eso, de reverdecer nuestras ciudades, de bañarnos en termales, de cuidar los humedales, de ir a mirar los pájaros, de tipo de cosas. Conectar con la naturaleza es clave. Y puedes meterle toda la mística que tú quieras, puedes meterle como lo vamos a mirar más adelante todo el tema del mindfulness que tú quieras. Pero esto va más allá de eso. Esto se trata sobre todo de entender que hay una conexión de nosotros con la naturaleza. O sea, no es nada raro. No es nada raro. Por eso hay un peligro. Y este es el peligro. Lo vamos a la próxima sesión vamos a hablar específicamente por esto en extenso, así que acá simplemente lo voy a dejar enunciado. Es lo que nosotros llamamos en términos técnicos, así se le llama, ecofascismo. ¿Qué es el ecofascismo? Pues es básicamente el fascismo en términos ecológicos. O sea, cuando utilizamos discursos ecológicos o ecologistas para perpetuar prácticas fascistas. ¿Y cuáles son las prácticas fascistas? Bueno, el fascismo es básicamente una política de la exclusión, o sea, donde lo diferente está mal. Eso es la idea, eso hacia el resto, como diríamos, el fascismo in a nutshell, o sea, como si quisiéramos llegar al punto clave del fascismo, punto clave del fascismo es que está mal ser diferente. ¿Sí? Esa es la política del fascismo. Y el fascismo está dispuesto a matar a lo diferente, que ese es el problema. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa en estos contextos? Bueno, ejemplos de fascismos hay muchos y los hemos vivido en muchas partes, momentos de la historia, sobre todo en el siglo XX, que pues se llamaron a sí mismo fascismo y es lo que nos permitió crear el término, como el nazismo o como el fascismo italiano o el franquismo, ¿no? Donde vamos a asumir esto como la regla y todo aquello que se salga de la regla lo vamos a matar. Punto. Entonces los nazis mataron a los judíos y a los católicos y a los protestantes y a los negros y a los comunistas y a los gays y mejor dicho, iban matando a todos los que no fueran nazis. Incluso mataron también nazis, ¿no? O sea, iban matando a todo lo que no fuera lo que ellos decían que debía ser. Un poco lo que está pasando con Israel ahorita, con Palestina, ¿sí? Es algo, toda la propuesta expansionista del sionismo es fascista, ¿sí? Y es lo que no sea israelí, no es. ¿Sí? Hay que acabarlo. Entonces están dispuestos a matar a todos los palestinos. Esto lo vemos en otros contextos, ¿sí? Cuando nosotros terminamos utilizando discursos ecológicos o ecologistas para perpetuar prácticas fascistas, ¿sí? Y es cuando se termina, repito, desde perspectivas autoritarias y políticas excluyentes, ¿sí? Sobre todo en términos ambientales, pues sentenciando y condenando al otro. Es que el que contamina es el otro. Es que el malo es el otro. ¿Sí? Acá en Colombia pasó y todavía pasa, pero sobre todo pasó mucho en contextos de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados y muchos de los migrantes venezolanos estaban dando vueltas por ahí, no supieron dónde quedar, si se quedaron en carpas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Se decía, mira, es que son los venezolanos los que contaminan. Y ya no, como si antes no hubiera contaminación, pues. Sí, no, no, pero el discurso era eso. Son ellos los que contaminan. Sáquenlos, acábenlos, mátenlos. Eso es ecofascismo. Eso es ecofascismo, es pensar que hay que matar lo diferente. Y eso es justamente repito, esto lo vamos a mirar por extenso más adelante, pero es una doctrina que se ha ido implementando y que digamos que ha ido ganando una cierta fuerza, ¿no? Personas como Donald Trump, aun cuando Donald Trump no es para nada ecologista, pero de tanto en tanto utiliza estos argumentos precisamente para decirlo, ¿no? Entonces dice como los que terminaron contaminando nuestros ríos y dañando nuestras reservas naturales fueron los latinos. Ecofascismo, ¿sí? Utilizan premisas ecológicas para excluir. Hay un artículo muy bonito, yo se lo recomiendo, lo pueden buscar con ese nombre, de hecho por eso tomé la captura de pantalla, de Humans are not the virus, why ecofascism is bad for you. Los humanos no son el virus porque el ecofascismo es malo para ti, ¿sí? Y, y claro, el ecofascismo no podría decir, no, es como, ahora, el discurso ecológico suena muy bonito, pero cuando se vuelve excluyente es peligroso. No es que mi forma de cuidar el medio ambiente es yo siendo vegano, yo soy vegano. Y uno dice, "Ah, bueno".
chévere que seas vegano. 2 pulgares, te felicito, me alegra mucho. No, sí, pero es que todos los que no son veganos están mal. De hecho, ¿sabes qué? Deberían matar a los que no son veganos. Ah, uy, pilas, esa calma, ¿sí? Que quieras y puedas cuidar el medio ambiente de tu alimentación está bien, pero que eso quiere decir que haya que acabar y que estés dispuesto a matar a todos los que piensan diferente de ti, peligroso, peligroso. Lamentablemente hoy en día estamos en un mundo tan polarizado que estamos nuevamente a punto de repetir lo que vimos hace 100 años, que fue la emergencia del fascismo. Y el fascismo emergió precisamente tal como lo estamos viendo surgir ahora, ¿sí? Con caudillos que simplemente apelaban a una especie de identidad nacional, religiosa, ideológica, lo que sea, económica, donde establecían, nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Y como ustedes son los malos, deben morir. Es como, hey, no, la verdad es que el mundo no está hecho de buenos y malos, el mundo está hecho de diversidad, ¿sí? A ver, pues es que la naturaleza es diversa, ¿no? La naturaleza es diversa. Hay perros, hay gatos, hay conejos, hay ardillas, hay ratones, no, no todos son seres humanos, ¿sí? Hay micos, hay amebas, hay gusanos, hay lombrices, hay una cantidad de cosas, ¿sí? La naturaleza es diversa. ¿Por qué queremos que la política sea una y nada más que esto y solo para esto? Ah, valdría la pena pensarlo. Por ello, cuando pensamos en términos de felicidad y medio ambiente, hablamos, repito, de estos ejercicios. Redescubrir la naturaleza, como actividades al aire libre, ¿no? Contacto directo. Lo decíamos hace un momento y lo explicamos ahorita. Hemos hecho extraño lo que no es extraño. El medio ambiente no es extraño. O sea, es normal que nosotros tengamos, no sé, ríos, lagunas, cascadas, bosques, selvas, desiertos, junglas, arañas, serpientes. Es normal, eso hace parte de la naturaleza. Pero de un momento a otro a nosotros nos parece raro. Y vemos una araña en la casa y hay que matarle. Ve, ¿por qué vas a matar la araña? Pues, es una araña, o sea, es como, ¿por qué? ¿Sí? Ah, porque la araña me va a picar. Güey, la araña no pica. A veces muerden. Y estas arañas que están acá en nuestras tierras ni siquiera muerden. ¿Sí? Tal vez volver a conectar con la naturaleza haría que le perdamos ese miedo. Nos permitiría pensar y descubrir que no es extraño. Que lo que nosotros pensamos que es extraño realmente no es extraño. ¿Sí? La naturaleza no es extraña. Incluso lo podemos hacer desde formas sociales conectando con las demás personas a través de ello. Repito, caminatas ecológicas, no sé, hay gente que se reúne pues eso, a ir a una laguna, a caminar alrededor de un bosque, chévere. Hay quienes se reúnen, por ejemplo, para ir a sembrar árboles, buenísimo, ¿sí? Hay quienes dicen, no, mira, yo más bien como que voy y cuido gaticos o trabajo en un asilo para cuidar perros. Chévere, esto también funciona. Y no solamente es una forma de cuidar el medio ambiente, también es una forma de conectar con los demás. Hay otras personas que están haciendo eso, ¿sí? Hay quienes tienen como huertas solidarias o huertas urbanas y encuentran ciertos espacios de la ciudad que pueden ser utilizados para cultivar. Acá en Latinoamérica no lo tenemos mucho, o sea, existen, pero no son tan masivas ni tan conocidas. eh, pero son más conocidos, digamos, algunos casos de ciudades que fueron muy industrializadas y por las crisis de la industria colapsaron y se mantienen precisamente gracias a esta conexión social. Un ejemplo es Detroit. Detroit era una de las ciudades que más carros producía antes de la crisis del 2008. Después de eso quedó básicamente abandonada, quedó en ruinas la ciudad y muchos de los que quedaron pues transformaron antiguos no sé, antiguas fábricas y antiguas cosas en granjas, ¿sí? Y como que se reverdece la ciudad y es otra forma de darle una vida. Claro, ya no es la ciudad industrial de antes, pero pues precisamente ya no es la ciudad industrial de antes, ahora es otro espacio, ¿sí? Incluso hoy en día hablamos de mindfulness ambiental. Mira, si te gusta y te funciona, dale. No, que yo voy y abrazo árboles. Mira, si de eso te hace feliz, ve y abrazas árboles. No, es que yo camino descalzo sobre el césped. Buenísimo, camina descalzo sobre el césped. No, es que yo le pido permiso a los espíritus del bosque antes de subir a una montaña. Mira, si eso te funciona, funciona. Lo importante es, vuelve y juega, que la relación con el medio ambiente tenga que ver justamente con un desarrollo de una vida sostenible, una vida digna, de que podamos nosotros disfrutar lo que es natural y lo que es natural es el aire puro.
¿sí? Nosotros terminamos respirando aire de acondicionado, aire de aire acondicionado, aire de ventilador, aire de oficina, aire de Transmilenio, aire de humo, aire de smog, y pues, no es lo natural, o sea, repito, lo natural no es raro, ¿sí? Nosotros terminamos tomando, pues, qué sé yo, una cantidad de alimentos con una cantidad de añadidos y, a ver, algunos están bien y funcionan porque nos ayudan a mejorar nuestras defensas, nos dan vitaminas extras para nuestros ritmos de vida. Hoy en día vivimos más de lo que vivimos antes, entonces necesitamos una alimentación distinta, ¿no? Antes la gente moría a los 40 años, ahora morimos a los 80, 90, entonces, oye, sí necesitamos otra alimentación, pero tampoco, repito, es como para que lo natural se nos vuelva extraño. A ver, pues, no es que pues, pucha, ver sí, no es que yo jamás he visto una rana. Yo jamás hay personas que en su vida han visto, por ejemplo, no sé, un animal que es normal en la sabana de Bogotá, pero que muy pocas veces se ve por las propias condiciones que son las lechuzas o los búhos, ¿sí? Justamente eso. Si podemos conectar con la naturaleza, si podemos darnos cuenta que no es extraño lo que nosotros hemos hecho extraño, sobre todo por la vida en la ciudad, pues podemos llegar y desarrollar ciertas estrategias que, oye, nos ayudarían a vivir mucho más felices. Y volvamos de la justicia a la felicidad para redondear el argumento y terminar. Cuando nosotros conectamos con la naturaleza, nos damos cuenta que es necesario, ¿sí? Es clave, ¿sí? Que nosotros nos demos cuenta que no vivimos en otro planeta. O sea, nosotros solamente tenemos este planeta y es acá en el que nos jugamos lo que hay. Agua, la que hay. Aire, el que hay. Sí, o sea, si contaminamos el aire, estamos contaminando el aire que hay. Si contaminamos el agua, estamos contaminando el agua que hay. No podemos irnos a otro planeta y no, es que yo luego traigo más agua. No, sí. Justamente ahí es donde viene pues el ejercicio. Es muy bonito porque lo que nosotros llamamos naturaleza, nuestros ecosistemas naturales, o sea, estas relaciones simbióticas entre especies y, sí, a través de sus procesos metabólicos de minerales y demás, nos permiten, o sea, a nosotros contar con una fuerza natural, permítanmelo expresar en estos términos, que pues, digamos, que nos arrastra, que nos permite a nosotros hacer una gran cantidad de cosas, nos permite crear energía eléctrica a través de hidroeléctricas, nos permite a nosotros volar aviones a través de las corrientes de aire, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas lo podemos utilizar, pero justamente hemos llegado a un punto en el que nuestra acción en el medio ambiente está afectando el medio ambiente, incluso en contra de nosotros, también incluso de otras especies. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, hacer algo, sí, hacer algo, sí, participación ciudadana. Metámonos en cosas locales, ¿sí? Algunos dicen, no, es que a mí me gustaría ir a cuidar ballenas en el Pacífico. Bueno, pues chévere, pero pues no todos tenemos la posibilidad de ir a cuidar ballenas en el Pacífico. No, es que yo quiero ir a ayudar a los pingüinos. Bueno, pues eso está muy lejos. Pero ¿por qué no empezar? Bueno, si te gusta y lo puedes hacer, chévere, ojalá lo puedas lograr. Pero ¿por qué no empezar por nuestro primer entorno, lo más inmediato? No sé, consumo responsable, reciclaje, ¿sí? Optimización de recursos. Oye, no voy a estar en este cuarto, apago la luz. Oye, me voy a lavar los dientes, cierro el agua. Este tipo de cosas son formas pequeñas, cositas, ¿sí? No, que en el barrio están haciendo una recolecta para ir a sembrar arbolitos. Mira, yo doy para sembrar un arbolito. No, no tengo plata, bueno, no tengo plata, pero yo ese día voy y siembro el arbolito. Doy mi mano de obra. ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, se puede, no estamos hablando de cosas raras, no estamos hablando acá de, pues, limpiar el océano. Ahora, si lo puedes hacer, maravilloso. Pero el océano está bastante lejos de Bogotá y en Bogotá tenemos nuestros propios problemas. Bogotá es una ciudad hecha en un pantano. Sí, el ecosistema de Bogotá es un ecosistema de humedad, es pantanoso, ¿sí? De bosques húmedos típicos del trópico a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Bogotá llueve y va a llover y ha llovido y va a llover y seguirá lloviendo porque pues, hace parte de nuestros ecosistemas, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros optimizar eso? Oye, pues favoreciendo el flujo del agua. Entonces, no sé, limpiemos alcantarillas, ¿sí? Hagamos eso. Tipo de cosas muy, muy concretos, muy locales, ¿sí? Evitemos que las basuras se colapsen en los sitios donde el agua fluye. Uno de los grandes problemas que tenemos en Bogotá es justamente el río Bogotá, que lo contaminamos a tal punto que quedó innavegable, invivible, ¿sí? A veces es hasta insufrible, a veces uno pasa y huele tan feo que uno no ni siquiera quiere oler, ¿sí? Así que valdría la pena tener en cuenta estas iniciativas y pues estar ahí.
En conclusión, ¿cuál es la propuesta de la ética ambiental? La ética ambiental inventa su propio principio. Dice, mira, está bien que la ética hable de felicidad, está bien que la ética hable de justicia, muy chévere esto. La ética ambiental va a hablar de ambas en términos de sostenibilidad. ¿Y qué significa sostenibilidad? Sostenibilidad significa un equilibrio entre nuestra vida en el mundo y el efecto que generamos en el mundo. Una de las cosas más insostenibles que nosotros tenemos en la vida es justamente la vida del consumo que llevamos hoy en día. Nosotros pensamos que el mercado tiene que crecer infinitamente, pero el mundo tiene recursos finitos. Entonces no tiene sentido que el mercado crezca infinitamente, ¿sí? Necesitamos un mundo sostenible. No, es que hay que consumir cada vez más energía, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé, si yo soy una persona que vende, qué sé yo, pilas, baterías o dueño de Codensa o lo que sea. No, es que la gente necesitaría consumir más energía. Sí, pero pues, las fuentes de energía son limitadas, no podemos producir energía infinita, ¿sí? Sostenibilidad quiere decir darnos cuenta del impacto que nosotros tenemos en el medio ambiente, ¿sí? Y ese darse cuenta va acompañado de una acción, ¿sí? Y es la acción de la mesura. Si mi acción en el medio ambiente es desmesurada, pues ¿sí? Y si mi acción en el medio ambiente no impacta, pues valdría la pena subirle, que impacte un poquito, ¿sí? En términos del cuidado, en términos de la conservación, en términos de la protección, ¿sí? Pensar de manera sostenible, ¿sí? Por eso hoy en día hablamos de energías renovables, que son energías verdes, energías limpias, las llaman energías sostenibles, ¿sí? Que no dependen de estar quemando carbón todo el tiempo, sino que, oye, pues no sé, es como la energía solar, cada vez que sale el sol, pues se produce un poquito de energía. Entonces, está bien, eso es sostenible porque pues el sol va a seguir dando vueltas por lo menos durante los próximos, no sé, 100.000, 200.000, no sé cuántos miles de años. Entonces, pues sí, puede ser una fuente, que es que todavía nuestra tecnología no ha desarrollado la suficiente potencia para manejar todo con energía solar. Bueno, todavía no, pero pues valdría la pena meterle la ficha a eso, ¿sí? En vez de pensar que el consumo de, de, de combustibles fósiles, que se acaba porque se va a acabar, porque son combustibles, pues eso, finitos, ¿sí? Pensar un mundo en el que vamos a vivir de combustibles fósiles indefinidamente, pues es una mentira, porque los combustibles fósiles tienen un límite. Sí, o sea, en algún momento se van a acabar. Entonces valdría la pena mejor pensar en otro tipo de energías más sostenibles, ¿sí? La ética ambiental no es una ética pesimista, no es una ética, a veces suena, a veces parece así, sobre todo a veces cuando uno lee las noticias de, es que en el 2050 nos vamos a quedar sin agua. Puede pasar que nos quedemos sin agua. Esperamos que no, y por eso hablamos de esto hoy, para que, ya que todavía faltan 25 años, pues oye, eh, aprendamos, tomemos medida, apliquemos, ¿sí? Podemos hacerlo, se puede decir, perfectamente lograble. Por eso lo decimos, por eso lo enseñamos. La ética ambiental realmente es un llamado a la esperanza. ¿Cómo podemos construir un mundo mejor para nosotros y para los que vienen? Y para las otras especies que están ahí, animales, plantas y demás. Sí, en el mundo cabemos todos, no necesitamos estar sacando gente así en plan fascista. No es que para que yo pueda vivir tengo que matar a los otros. No, tampoco. No, es que para que yo pueda vivir tengo que matar a todas las pulgas del planeta. No, a ver, no nos gustan las pulgas, pero pues de pronto no están en nuestras ciudades, pero pues hay otros sitios donde sí están las pulgas y cumplen su función en el ecosistema y funciona y ya está. Y no tenemos por qué estar matando, no tenemos por qué estar pensando, y eso es como en el fondo la conclusión de la ética ambiental. No tenemos que pensar que la solución a nuestros problemas sea acabar con una especie, acabar con alguien. No, se puede convivir, se puede convivir. Bien, esta era la presentación que tenía preparada para el día de hoy. Y entonces ahí viene pues la actividad. ¿Qué va a ser la última actividad del curso? ¿Qué va a ser la última actividad del curso? No, acá tenemos, ustedes entran día 6, ahí van a encontrar introducción a la ética ambiental, pues el carretazo, algunas referencias y demás. Ahí están las diapositivas por si les quieren echar una mirada y ahí va a aparecer la tarea. La tarea es muy sencilla, es muy sencilla. Ahí la tenemos, como les había dicho, pues tenemos que entregarla la próxima semana, pero ya para el 29.
La tarea es muy sencilla. Vamos a abrir acá la tarea. Dice, mira, lo que vamos a tener que hacer es un documental fotográfico con una reflexión ética. Vamos a escoger alguno de estos dos casos, o un caso de violación a la ética de los animales. Y acá tenemos la Declaración de la Ética de los Animales por si le quieren echar una mirada. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como Declaración Universal de los Derechos de los Animales. O en su defecto podemos nosotros, un segundo acá, escoger el segundo tema, la basura como problema ético ambiental. Y si escogen ese, pues podemos leer la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. La Declaración de Río es porque se hizo en Río de Janeiro. ¿Sí? Em, Esto se hizo por allá en el 92. Entonces se da una declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo de cómo podemos utilizar el medio ambiente para el crecimiento de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestras cosas, pero pues hay una responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Entonces eso es como una de las declaraciones ahí importantes. ¿Qué es lo que vamos a decir? Mira, vamos a hacer un recorrido por nuestro entorno, pues, donde vivimos, el barrio, la comunidad, el trabajo, la universidad, ¿no? Y vamos a tomar fotos. Yo digo acá entre 5 y 10, tomen las que quieran. Pues ojalá no solo una, ojalá tomen varias, ¿no? Donde pues estén como el tema seleccionado, ¿no? Donde podamos ver ahí el problema. Vamos a organizar las fotos, puede ser, no sé, un PowerPoint, un Word, un Google Slides, bueno, no sé, como quieran. Y vamos a reflexionar, vamos a reflexionar. Vamos a hacer una reflexión entre 500 y 500, 300 y 500 palabras, o sea, más o menos como un párrafo en español, un párrafo normal tiene más o menos 200 palabras, 250 palabras, o sea, estamos hablando más o menos como de dos párrafitos, ¿sí? Más o menos. Donde vamos a reflexionar, ¿sí? A partir de lo que hayamos tomado en las fotografías, sobre cuál creen que sea la causa del problema. No sé, maltrato animal, ¿por qué están maltratando a los animales? Basuras, ¿por qué la gente bota basura ahí? ¿Cómo podríamos solucionar ese problema? ¿Sí? ¿Por qué la gente bota basura ahí? ¿Y cómo podríamos solucionar ese tema de basuras? ¿Con canecas? ¿O tal vez con educación? ¿Tal vez con canecas y educación? Tal vez dándonos cuenta que es un sitio demasiado abandonado de la zona pública, entonces la gente lo siente como terreno de nadie y lo bota. Tal vez si ponemos ahí, no sé, un CAI o de pronto un parque, tal vez si la gente le gusta estar ahí no estaría botando basura, puede ser, no sé, pensemos. ¿Cómo podría prevenirse? ¿Cómo evitamos que esto vuelva a pasar? ¿Cómo evitamos que estos animales se sigan maltratando? ¿Cómo evitamos que las basuras se sigan botando? Claro, dos parrafitos donde pensemos esto, ¿listo? Y entonces, pues vamos a subir la presentación y la reflexión al espacio en el aula virtual. Listo. Esa es la tarea, muy sencilla, no es nada complejo, lo podemos hacer de una manera bastante tranquila y creo que eso pues nos ayudará a nosotros a, pues, sí, digamos, tener como un ejercicio reflexivo sobre el tema de la ética ambiental. ¿Listo? Entonces, bien, eso era lo que tenía que compartir con ustedes el día de hoy. No sé si hay algún tipo de inquietud, sugerencia, comentario, duda, pregunta. Vamos a mirar por acá en el chat, a ver si hay dudas, preguntas. Chat, no, no hay No, señor, preguntas. todo claro. Bien, listo, gracias Mateo. Bien, si no es más, no me resta sino agradecerle su atención y participación en este espacio. Nos veríamos para nuestra última clase, que será pues ya la del cierre, en la que veremos el tema del ecofascismo y la ecoansiedad. Y ya con eso cerraríamos el curso en 15 días, ¿no? O sea, la sesión del 28. Entonces, quedamos así de esta manera. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos prontamente. Pásenla lindo y hasta pronto. Pero bueno, Chao, Anita, profe, al buenas hablar noches. contigo, es lo Hasta que te había luego, muchas comentado al gracias. principio. Bueno,